Bienvenidos amigos a una sesión más de nuestro curso de Teología para Todos con Fray Nelson Medina. Para que la vida se llene de fe y la fe se llene de vida. Hola amigos, con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Bienvenidos. Este es nuestro curso de Teología para Todos. Y ya vamos, con la bondad de Dios, en la lección número 7. Vamos completando así nuestro ciclo introductorio. El curso de Teología empieza con un ciclo introductorio. Todas estas lecciones que llevamos, también la de hoy, y también la próxima, un total de 8 lecciones, conforman el ciclo introductorio. Hemos hablado sobre para qué sirve la teología, cómo son los teólogos, cómo se relaciona la teología con la oración. Fue nuestra última lección y hoy, en esta lección séptima, queremos hablar de la relación entre la teología y la evangelización. Bienvenidos. Queridos amigos, este espacio es para ustedes. Mi mayor deseo es que sirva para el enriquecimiento personal, para esa consolidación en la fe y para tener un espíritu alegre, generoso y de servicio en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Vamos a empezar, como de costumbre, saludando a la Santísima Virgen María, porque vemos en ella a la verdadera contemplativa. En el sentido más alto de la palabra, ella es la gran teóloga, porque es la que sabe de Dios. Saludamos a la Virgen diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, queremos hablar de la teología y la evangelización. A primera vista están muy separados. Un teólogo vive rodeado de libros, se supone, mientras que la obra evangelizadora tiene que desarrollarse en tantos ambientes distintos, por ejemplo, en las selvas, en las misiones, o en el contacto diario con la juventud, o con los enfermos, o con los pobres. Y uno puede preguntarse qué clase de relación se establece entre esas dos realidades. Un mundo como muy resguardadito, como muy protegido, el mundo del estudio y de los libros, y ese otro mundo en contacto con los afanes, las angustias de cada día, el mundo de la evangelización. ¿Cómo podemos nosotros relacionar estas dos cosas? Primera tesis completa. La teología sirve a la evangelización de varias maneras. Primero, porque ayuda a tener claridad sobre cuáles son los fundamentos de nuestra fe, de modo que lo más importante se aprenda primero, mejor y con menos confusión. Fíjate que la teología trae como una organización, trae como una luz que nos ayuda a organizar el conocimiento de nuestra fe. Y así descubrimos que hay elementos que son más importantes que otros. Por ejemplo, el corazón, el centro de nuestra fe cristiana está evidentemente en la resurrección, en la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto tal vez no lo saben muchos cristianos. Tal vez no tienen esa conciencia, tal vez no tienen esa claridad. ¿Qué tal un cristiano que, por ejemplo, ponga en el centro de la fe el sacramento de la confesión? O que ponga en el centro de la fe el escapulario de la Virgen del Carmen, o que ponga en el centro de la fe al Papa.
Desde luego que nosotros creemos en el ministerio hermoso y difícil del Papa. Desde luego que creemos en el bien infinito que nos trae la confesión sacramental. Desde luego que nosotros acogemos con amor la devoción al escapulario de la Virgen. Pero eso no es lo central, eso no es lo primero, eso no es lo fundamental. La teología nos ayuda a encontrar cuáles son los elementos primeros, qué es lo primero y qué es lo segundo. Y esta organización, esta claridad, es muy necesaria en la labor misionera. Porque al apóstol, al misionero, al evangelizador, le corresponde precisamente ayudar a que lo primero vaya en primer lugar, a que lo primero se aprenda primero y se aprenda mejor y se aprenda sin confusión. Esa es labor del misionero. Por ejemplo, si como fruto de la misión a la gente le queda claro que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la victoria de Cristo sobre el mal, la muerte y el pecado, si a la gente le queda claro que ese es el centro, desde ese centro puede darle un lugar a todo lo demás. En cambio, si después de la labor misionera o evangelizadora ese centro no queda claro, pues corremos el riesgo de llevar una vida sumamente incoherente. Una persona que tenga al escapulario de la Virgen del Carmen en el centro de su religión, de pronto puede creer que basta con llevar el escapulario y mientras tanto, pues tener una vida llena de violencia y llena de vicios y llena de adulterio y llena de violencia y cree que está muy bien porque tiene el escapulario en el centro de su religión. Pero ese sería un engaño. El escapulario tiene su propia importancia, tiene su propia belleza, pero ese escapulario no podemos colocarlo como si fuera lo máximo, como si fuera lo más importante, como si fuera lo único. Hay que darle su propio lugar. A los ángeles, a la Virgen, a las prácticas piadosas, hay que darles importancia, pero hay que saber cuál es la importancia que tiene cada elemento de nuestra fe. Y para eso nos sirve la teología, para eso nos ayuda la teología, para encontrar cuál es la importancia de cada uno de los elementos. Así aprendemos a tener un conocimiento que podríamos llamar organizado, que podríamos llamar jerarquizado. Y así descubrimos también cómo nuestra vida puede estar más y más en sintonía con el querer de Dios. Este es un servicio grande que la teología le presta a la evangelización. De modo, dice esta primera tesis, de modo que lo más importante se aprenda primero, mejor y con menos confusión. En segundo lugar, la teología, esta es la segunda tesis, tenga la gentileza de tomar nota, vamos a indicarla. Segundo, la teología ayuda a responder a las preguntas o contradicciones que siempre surgen en la obra misionera. Repito la segunda tesis. Segundo, la teología ayuda a responder a las preguntas o contradicciones que siempre surgen en la obra misionera. Esas preguntas, esas inquietudes o incluso esas contradicciones son parte de la labor de un apóstol. Si nosotros miramos el libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia, nos encontramos con que muchas veces los misioneros recibían oposición, objeciones, contradicciones. Muchas veces los apóstoles tenían que prepararse y tenían que saber qué era lo que iban a decir, porque estaban recibiendo oposición, especialmente de la gente más preparada de los lugares a donde iban. En aquellos tiempos de los apóstoles,
La oposición venía del mundo judío. San Pablo y los demás apóstoles iniciaron su labor misionera yendo a las sinagogas de los judíos y anunciando que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que en Él se cumplen las promesas que fueron hechas a los patriarcas y que fueron anunciadas por los profetas. Ese fue el comienzo de la labor misionera. Pero en los Hechos de los Apóstoles nos encontramos con frecuencia que este anuncio, que es un anuncio tan bello, tan esperanzador, un anuncio tan alegre, que ese anuncio recibía grave contradicción, recibía grave oposición por los mismos judíos, por los mismos miembros de estas sinagogas. Y por eso, hombres como el mismo San Pablo y también como este predicador Apolo y también como Esteban, todos ellos tenían que presentar respuesta a las objeciones de los judíos, que eran los destinatarios de la predicación. Hoy también sucede lo mismo. Si hoy un misionero católico va a anunciar el Evangelio, es muy posible que le resulten con una cantidad de objeciones o de contradicciones. Muy fácilmente se va a encontrar con alguien que le diga: mire, yo no puedo creer en su iglesia, y le da razones históricas. Y le dice porque la iglesia estuvo metida en el problema de Galileo, porque la iglesia dio muy mal ejemplo con una cantidad de papas degenerados, porque la iglesia ha sido muy violenta, por cosas de esas. Razones históricas. Otros dirán: no puedo creer o no me interesa creer en ese Dios porque yo creo que ese Dios no se necesita para explicar el mundo. Lo que yo creo que realmente sirve para explicar el mundo es la ciencia, podrá decir alguna persona. Yo creo que con el conocimiento científico basta. O es posible que las personas no estén en una tónica de contradecir, pero sí en una tónica de preguntar. Y como hay misterios muy grandes en nuestra fe, como el misterio eucarístico, como el misterio trinitario, como el misterio de la ordenación y del servicio de los sacerdotes, de los obispos, hay muchas preguntas. Entonces, un verdadero misionero sabe que tiene que prepararse en todos estos temas. Claro, no toda persona puede ser experta en todos los temas, pero yo creo que un buen misionero tiene conciencia de que necesita prepararse, tiene conciencia de que no puede salir de cualquier manera a anunciar cualquier cosa, porque seguramente va a recibir mucha oposición, porque no va a poder responder a las preguntas o a las inquietudes que se le presenten, y así es muy poco el fruto que se puede lograr. Por eso, hermanos, esa segunda tesis. La teología ayuda a responder a las preguntas o contradicciones que siempre surgen en la obra misionera. Pasemos a nuestra tercera tesis de esta lección séptima. La misión ayuda a la teología porque impregna con su celo pastoral y con lo concreto de las vidas humanas que Cristo vino a salvar. Repito, la misión ayuda a la teología porque impregna con su celo pastoral y con lo concreto de las vidas humanas que Cristo vino a salvar. Punto seguido. Así, ayuda a vencer la tentación de quedarnos con un simple ejercicio de pensamiento. Repito la tercera tesis completa. La misión ayuda a la teología porque impregna con su celo pastoral y con lo concreto de las vidas humanas que Cristo vino a salvar. Así ayuda a vencer la tentación de quedarnos con un simple ejercicio de pensamiento. Efectivamente, hay personas que se enamoran del estudio, personas que se deleitan en el conocimiento. Algunas se pueden volver, como se dice popularmente,
ratones de biblioteca. Les encanta, les fascina el estudio, investigar, leer, comparar opiniones, llegar a distintas conclusiones, escribir el resultado de sus esfuerzos. Todo esto es muy meritorio, todo esto es muy grande, pero es muy poco y es muy pequeño si se queda solamente ahí, si se queda solamente como un ejercicio que da vuelta sobre sí mismo, sobre su propio conocimiento. Es muy poco y es muy pobre si se queda solamente en eso. Por eso estamos llamados a salir de esa torre de marfil, de esa burbuja. Nuestro conocimiento se puede convertir como en una especie de burbuja. Claro, esta no será tentación que sufran todas las personas. Mayormente la pueden sufrir, qué sé yo, religiosos o sacerdotes. La mayor parte de la gente tiene necesidades tan concretas que no tiene tiempo para meterse en burbujas de pensamiento. Pero como estas lecciones y como este compartir es para todos, y es también un servicio que quiere ayudar a la formación permanente de religiosos, de sacerdotes, pues qué bueno recordar esto, que el estudio no puede ser nunca una especie de refugio seguro que nos impide, que nos defiende de encontrarnos con el dolor humano. Jesús, el santo y sabio por excelencia, nos da el testimonio supremo en este sentido. Jesucristo, el gran contemplativo, el verdadero y en cierto modo único teólogo, Jesucristo está en contacto permanente, está en cercanía continua con el dolor, con el pecado, o mejor, con los pecadores. Y hay documentos en la historia de la Iglesia que nos hablan en este sentido. ¿Cómo no recordar aquí, por ejemplo, al apóstol San Pablo? ¿Podrá hacerse teología sin acudir a las cartas de San Pablo? ¿Teología cristiana? Es difícil pensarlo. Es tanto y tanto lo que aparece en esos documentos preciosos, tanto, que uno dice, evidentemente hay que pasar por San Pablo, pero San Pablo no estaba encerrado por allá en una habitación escribiendo lo que venía a su cabeza o solamente consultando libros. No digo que alguien no pueda tener esa ocupación, pero estoy hablando de San Pablo. San Pablo estaba en comunión y estaba incluso en contacto con una cantidad de realidades dolorosas. Hay cartas de Pablo escritas desde la prisión. Hay documentos y saludos que Pablo nos envía en circunstancias de profunda angustia por lo que están viviendo las distintas comunidades cristianas. De hecho, fíjate que lo que nosotros conservamos de San Pablo son básicamente cartas. ¿Y qué indica una carta? Pues indica un documento que se escribe a una comunidad concreta en un momento concreto. Es decir, la vida apostólica, la vida misionera misma era la fuente, o por lo menos una de las fuentes, de la reflexión teológica del apóstol San Pablo. Una fuente viva, una fuente que él bebía continuamente y con la cual quería también que nosotros nos alimentáramos. Por eso estamos diciendo que la misión ayuda a la teología. A lo largo de la historia hemos encontrado varios testimonios. Por ejemplo, el fundador de nuestra comunidad. Pertenezco, por misericordia de Dios, a la orden de predicadores, muchas veces llamada la comunidad de los padres dominicos o de los frailes dominicos. Bueno, nuestro fundador fue Santo Domingo de Guzmán, un sacerdote español, un sacerdote dedicado al estudio, un sacerdote que desde el amor a la sabiduría se encuentra con una realidad dolorosa, la realidad de la herejía. Se encuentra con el problema, con la llaga que la iglesia tenía en ese momento, la herejía. Y es en contacto con esa miseria, es en contacto
con esa llaga dolorosa, como Santo Domingo de Guzmán descubre su vocación apostólica y al mismo tiempo como encuentra la voluntad de Dios. Es necesario fundar una comunidad en la que el estudio tenga una gran importancia. Y esa es precisamente la orden de predicadores. No la única, desde luego, no la única comunidad que le da esa importancia al estudio, pero para nosotros es sumamente importante el estudio. De hecho, yo estoy compartiendo estos conocimientos con todo cariño, los ofrezco a ustedes porque es parte del llamado, es parte de la vocación que yo vivo como dominico. De manera que en Santo Domingo de Guzmán encontramos esa unión entre el aspecto del estudio, el aspecto de la contemplación, el aspecto de la reflexión profunda, pero también el aspecto de el ofrecer a los demás, el aspecto de la predicación, el aspecto del apostolado. Santo Tomás de Aquino resumió muy bien, Santo Tomás fue dominico, resumió muy bien el ideal de nuestra comunidad. Él dijo que consistía en contemplar y dar a los demás el fruto de lo contemplado. Eso se dice en latín, contemplari et aliis tradere contemplata. Contemplar y dar a los demás el fruto de la contemplación. Ahí están unidas las dos cosas. La contemplación se da a través de la oración, el estudio, la meditación, esa parte intelectual, espiritual. Pero luego eso tiene también una dimensión maravillosa de transmisión, una dimensión maravillosa de entrega, tradere, de entrega de lo contemplado, de ofrecimiento de lo contemplado. Aliis tradere contemplata, llevar a los demás, entregar a los demás lo contemplado en el estudio. Es un testimonio interesante también. Y podríamos recordar un caso semejante en el siglo XVI. Santo Domingo pues vivió en el siglo XIII, comienzos del siglo XIII. Santo Tomás de Aquino en el mismo siglo XIII. Pero luego hay un ejemplo interesante en el siglo XVI. Recién nacida la Compañía de Jesús, la comunidad que nosotros llamamos Padres Jesuitas, recién nacida esta comunidad, pues se extiende de una manera prodigiosa, evidentemente guiada por la mano de Dios, y llega incluso hasta el Extremo Oriente. Es la época de estos grandes misioneros del Lejano Oriente, entre los cuales se cuenta indudablemente San Francisco Javier, el que le da el nombre a la Universidad Javeriana, San Francisco Javier. Pues San Francisco Javier hizo estudios muy profundos, él era un hombre intelectual, un hombre muy preparado, hizo sus estudios en la Universidad de París, pero luego tuvo oportunidad de conocer muchas otras realidades, muchas otras situaciones, por ejemplo, allá en el Lejano Oriente. Conoció las necesidades del pueblo de Dios, conoció ese llamado que el Espíritu Santo hace cuando se conoce, cuando se contempla el hambre de la palabra. Él se dio cuenta de que en esos lugares faltaban manos, faltaban obreros, faltaban bocas que anunciaran a Jesucristo. Y recordaba con dolor todo el tiempo que se perdía en discusiones tontas en la Universidad de París y escribió un documento impresionante, bueno, varias cartas, entre las cuales pues hay unos párrafos muy fuertes. Dice San Francisco Javier que quisiera como un loco correr por las calles de París y decirle a toda esa gente cuántas almas se están perdiendo y ustedes aquí perdiendo su tiempo. De manera, amigos, que la historia del mundo, la historia de la iglesia está llena de testimonios en los que claramente se muestra cómo esa parte teológica no puede volverse un fin en sí mismo. Nosotros no estudiamos por estudiar, nosotros no hablamos por hablar. A través del estudio, como dicen las constituciones de los frailes predicadores, es decir, nosotros los dominicos,
A través del estudio lo que buscamos es ser útiles a la salvación de las almas. Lo que queremos es servir desde el amor y en el amor de Jesucristo, servir a la salvación de las almas. Ese servicio evidentemente requiere una preparación y requiere unas condiciones espirituales, académicas, interiores, muy bien conformadas. Pero la teología, la verdadera teología, no puede ser un fin en sí misma. Esto es lo que nos ha recordado la tercera tesis. La misión ayuda a la teología porque impregna con su celo pastoral y con lo concreto de las vidas humanas que Cristo vino a salvar. Celo pastoral. Hambre por la salvación de las almas. Así ayuda a vencer la tentación de quedarnos con un simple ejercicio de pensamiento. Qué hermosa es la relación entre la teología y la evangelización. Teología y evangelización. Conocimiento de Dios y anuncio de la palabra de Dios. Y acabamos de terminar con la lección número 8, un primer bloque, un primer conjunto que lo hemos llamado el ciclo introductorio. Ahí empezamos hablando sobre el curso, hablando sobre por qué estudiar teología, para qué sirve la teología, quiénes son los teólogos, cómo se relaciona la teología con la oración y con la evangelización. Y también presentábamos en la lección número 8 un gran ejemplo, no el único ejemplo, pero un gran ejemplo de teólogo en la persona de Santo Tomás de Aquino. Ese era un conjunto de lecciones. Cada vez que nos encontramos tenemos una lección. Por ejemplo, esta es la lección número 9. Un conjunto de lecciones que forman como un bloque temático, que giran en torno a una misma idea, es lo que nosotros llamamos un ciclo. Entonces ya tuvimos el ciclo de la introducción, el ciclo introductorio, las lecciones de la 1 a la 8. Hoy estamos empezando otro ciclo. Este ciclo lo llamamos el ciclo de antropología teológica. No se me asuste con esa expresión. Ciclo de antropología teológica. No se preocupe, no se vaya a desanimar, no vaya a decir, ya eso está demasiado complicado, ya eso quedó para gente con muchas letras y con muchos estudios. No, vamos a ir, con la ayuda de Dios, vamos a ir despacio, vamos a ir explicando cada palabra. Y usted, con su cuaderno de apuntes, y usted, con la ayuda que Dios le da con su Espíritu Santo, y usted con su propio aporte, con su propio tiempo, con su propio esfuerzo, ¿por qué no decirlo? Usted va a descubrir que es hermoso cómo este lenguaje, que al principio parece demasiado lejano, demasiado complicado, pues es un lenguaje que también lo podemos utilizar todos, porque el saber teológico no tiene que quedar escondido, no tiene que quedar allá relegado a unas pocas personas, a unos pocos elegidos. Entonces, hoy, con la lección número 9, estamos empezando el ciclo de antropología teológica. Nuestro método sigue siendo el mismo que conocemos. En cada lección vamos ofreciendo 3 afirmaciones fundamentales. Nosotros las llamamos, porque es un término que se acostumbra en la teología, nosotros las llamamos tesis. En cada lección nosotros hemos venido ofreciendo y vamos a seguir ofreciendo 3 tesis. Esta es la lección número 9 con la que empezamos el ciclo de antropología teológica. Claro que todo es muy introductorio. Ya decíamos al hacer la presentación general de este curso a distancia que aquí evidentemente no se trata de hablarle a especialistas, pero sí creo que
podemos, con la ayuda de Dios, podemos garantizar una cierta calidad de contenidos que nos van a hacer mucho bien a todos. Entonces, el ciclo de antropología teológica va a tener 8 lecciones, lo mismo que el ciclo introductorio, son 8 lecciones. Como empezamos con la lección número 9, este ciclo de antropología teológica, quiere decir que tenemos las lecciones 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. De la 9 a la 16, estas 8 lecciones son de antropología teológica. Bueno, y la lección 9, esta lección de hoy, ¿qué título le podemos dar? La vamos a llamar Introducción a la Antropología Teológica. Imagínate, en el día de hoy estás entrando al ciclo de antropología teológica y desde luego la lección número 9, que es la que te sirve de entrada a este ciclo, lleva ese título, Introducción a la Antropología Teológica. Vamos a tomar la primera tesis del día de hoy. Primera tesis del día de hoy en este estudio de la antropología teológica. Mucha atención, por favor. Quienes están llevando sus apuntes, pues qué hermoso, qué bueno. Tengan a mano su cuaderno. Ustedes saben también que en internet se pueden conseguir estos apuntes para desatrasarse, para comparar, para tener el conjunto de las enseñanzas. Basta con que usted entre a este lugar en internet, frainelson.com. frainelson.com. Usted entra a ese lugar en internet y luego busca una parte que se llama biblioteca. Usted hace clic ahí donde dice biblioteca y busca dentro de la biblioteca la parte que dice el link que dice teología. Hace clic ahí y ahí encuentra usted que hay una partecita que se llama curso a distancia. Ahí se encuentran todas estas tesis, todas estas afirmaciones de todas las lecciones. Está disponible para usted completamente gratis. Nosotros recibimos el respaldo de la comunidad dominicana, el respaldo de la Universidad Santo Tomás, por eso podemos ofrecer de una manera completamente gratuita este material en internet. frainelson.com, luego buscas biblioteca, dentro de biblioteca buscas teología y ahí encuentras tu curso a distancia con todas estas tesis. O igualmente, oyéndolo por la radio o escuchando los cassettes, tú puedes perfectamente tomar tus apuntes y tienes los mismos contenidos, ni más faltaba. Lección número 9, Introducción a la Antropología Teológica. Vamos con la primera tesis del día de hoy. Y dice de la siguiente manera. Entre comillas, antropología. Antropología, puesto así entre comillas, significa, vuelves a abrir comillas, estudio del ser humano. Antropología significa estudio del ser humano. Estas palabras, teología, antropología, biología, zoología, tecnología, todas esas palabras pues evidentemente son parientes entre ellas. ¿Y de dónde surgen? No es difícil saberlo. Logos en la lengua griega quiere decir palabra o quiere decir tratado, estudio. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, teología, de eso hablábamos allá en nuestras primeras lecciones, pues theos en griego quiere decir Dios. Entonces, teología es el estudio o el tratado sobre Dios. En griego también, anthropos significa hombre. Anthropos es hombre. Entonces, anthropos, logos, estudio sobre el hombre. Sigamos con nuestra primera tesis. Antropología significa estudio del ser humano. Punto seguido. Hay distintas antropologías, porque hay distintas maneras de estudiar al ser humano.
punto seguido. Repito, antropología significa estudio del ser humano. Punto. Hay distintas antropologías porque hay distintas maneras de estudiar al ser humano. Punto. Una antropología se dice teológica, entre comillas. Una antropología se dice teológica, entre comillas, si mira al hombre en relación con Dios. Ahí termina la primera tesis. Fíjate cómo se le va perdiendo el miedo a las palabras y vamos encontrando cosas bellas. Estamos en la introducción a la antropología teológica, que es nuestra lección número 9. Y vamos en la primera tesis, la repito completa. Antropología significa estudio del ser humano. Punto. Hay distintas antropologías porque hay distintas maneras de estudiar al ser humano. Punto. Una antropología se dice teológica si mira al hombre en relación con Dios. Una antropología se dice teológica si mira al hombre en relación con Dios. Porque puede haber otras antropologías. Una antropología puede ser cultural, mirando únicamente las manifestaciones de la cultura en el hombre. Incluso hay gente que ha intentado antropologías materialistas, antropologías ateas. Mirar al hombre, podríamos decir, recortado, distanciado, incluso contrapuesto a cualquier idea de Dios. A nosotros la antropología que nos interesa es la antropología teológica, porque precisamente lo que queremos ver es si nosotros los seres humanos, por el solo hecho de ser humanos, tenemos algún género de relación con Dios. Ese es el tema general que nos interesa. Si nuestra condición humana, si nosotros los seres humanos, seres que estamos involucrados en relaciones económicas, en problemas políticos, tenemos quebrantos de salud, necesidades afectivas, deseo de alegría, gusto por el descanso y el esparcimiento. Nosotros, los seres humanos, en toda nuestra variedad y en la variedad de situaciones por las que todos pasamos, nosotros los seres humanos, pregunta, ¿tenemos por el solo hecho de ser humanos algo que mire hacia Dios? Todavía no conocemos mucho de Dios. Pero la pregunta cabe, ¿tenemos algo que mire hacia Dios? ¿O qué? O tal vez no. Ese es el propósito de la antropología teológica. Y por eso esa primera tesis que verdaderamente es muy importante, muy, muy importante. De todas las maneras posibles de estudiar al ser humano, a nosotros nos interesa particularmente esta. El ser humano tiene una relación con Dios. Hay algo en nosotros. Hay algo en nosotros, por el solo hecho de ser humanos. Hay algo en nosotros que mire hacia Dios. Es una pregunta que queremos hacernos. Y vamos a ir encontrando a lo largo de estas reflexiones que dentro del ser humano hay como una vocación, hay como un llamado, hay como un impulso que va más allá de las cosas que nosotros podemos manipular y que va más allá de lo que nosotros, los seres humanos, nos podemos dar los unos a los otros, lo que podemos ser los unos para con los otros. Pero esa conclusión, de alguna manera hay que demostrarla, eso no es solamente decirlo. Y ese es el objetivo de una antropología teológica, es mostrar qué hay en el ser humano que apunte
por decirlo así, más allá de sí mismo, hacia Dios. Vamos con una segunda tesis que nos ayuda a entender de pronto un poco mejor esta idea. La antropología teológica mira en profundidad. La antropología teológica mira en profundidad el ser, el lenguaje, los límites, las aspiraciones, el origen y el fin del hombre. ¡Qué lista! ¿Eh? ¡Qué lista de cosas! Repito, la antropología teológica mira en profundidad el ser, el lenguaje, los límites, las aspiraciones, el origen y el fin del hombre, y así descubre algo muy importante. 2 puntos. El hombre es capaz de Dios. Esa es la segunda tesis. Repitámosla completa. La antropología teológica mira en profundidad el ser, el lenguaje, los límites, las aspiraciones, el origen y el fin del hombre. Y así descubre algo muy importante. El hombre es capaz de Dios. Ojo, no estamos diciendo aquí que el hombre es más fuerte que Dios, ni que es más grande que Dios. No, no. Hay que saber entender esa expresión capaz de Dios. No es capaz con Dios, ni capaz contra Dios, no. Capaz de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros exploramos esa lista de cosas que dijimos, es decir, si exploramos el ser, el lenguaje, los límites, las aspiraciones, el origen, el fin del hombre, si nosotros hacemos una exploración por todas esas realidades, encontramos que hay en nosotros un espacio. Vamos a utilizar esa imagen. Hay en nosotros un espacio, si quieres llámalo un vacío. Si quieres llámalo una necesidad. Hay un algo como un recipiente que espera la llegada de. ¿De qué o de quién? Pues por ahora dejemos un signo de interrogación. O si quieres llamémoslo ya Dios. Pero primero hay que demostrar que hay un recipiente. Hay que mirar al ser humano y mirar que en ese ser humano aparece ese recipiente. Eso es lo que pretende la antropología teológica. Quiere encontrar ese recipiente. Quiere ver si ese recipiente existe. Ese es el propósito. Dios, se nos dice, quiere venir. O se nos dice, Dios ha venido, Dios se ha entregado, Dios se ha dado a nosotros. Pero pregunta, ¿y en nosotros hay un espacio para recibir? ¿Somos capaces de recibir? ¿Somos capaces de Dios? Ese es el tema de la antropología teológica. Exactamente ese. Todo lo que se nos cuenta de revelación, todo lo que se nos dice sobre la oferta, sobre la donación de Dios, caería en el vacío si en nosotros no hubiera un espacio para recibir esa donación. ¿Hay en nosotros esa donación? ¿Hay en nosotros esa capacidad de recibir?
Eso es lo que se pregunta la antropología teológica, y para responder lo que hace, examina el ser, el lenguaje, los límites, las aspiraciones, el origen, el fin último del hombre. Y ahí van apareciendo una serie de temas profundos, sí, no lo neguemos, temas profundos. Pero es que todo tiene que ser superficial. Temas un poco difíciles, no lo neguemos. Temas con alguna dificultad, no lo neguemos. Pero es que todo tenía que ser fácil. ¿No te parece bello educar tu pensamiento, educar tu mente, tu inteligencia y también tu corazón para mirar con mayor profundidad tu propia existencia y de pronto llegar a descubrir que en ti, y no solo en ti, sino en todo ser humano, y esto significa en toda cultura, en ti existe un espacio, existe una dimensión que solo puede ser colmada desde lo que llamamos una trascendencia, desde lo que llamamos un infinito, desde lo que llamamos Dios. Ese es el propósito de la antropología teológica. Obviamente, esto requiere un examen, esto requiere un tiempo, esto requiere un razonamiento. No tengamos miedo, vamos despacio, pero vamos. Estas cosas no tienen por qué quedar escondidas, no tienen por qué quedar lejos de nosotros. ¿Y qué descubre la antropología teológica con todos esos análisis? ¿Qué descubre? Aquí viene la tercera tesis. Dios no es una fantasía. Dios no es una fantasía o un agregado mental que le ponemos a la vida humana. Dios no es una fantasía o un agregado mental que le ponemos a la vida humana. Sino que el mismo ser y la misma estructura del hombre nos muestran una vocación trascendente, sino que el mismo ser y la misma estructura del hombre nos muestran una vocación trascendente, una vocación que lanza al hombre más allá de sí mismo. El mismo ser y la misma estructura del hombre nos muestran una vocación trascendente, una vocación que lanza al hombre más allá de sí mismo. Esta es nuestra tercera tesis. ¿Por qué es tan importante esta afirmación? ¿Por qué? Muy sencillo, mis amigos. Porque si nosotros empezamos a hacer todo un discurso sobre la religión y un discurso sobre Dios y un discurso sobre la Biblia y luego un discurso sobre la moral y sobre la iglesia, alguien puede decir, pues todo eso que ustedes dicen de Dios es para ustedes los que creen en Dios. Y esa es una pregunta que es muy profunda. ¿Dios es un asunto solo de los creyentes? ¿Dios es un tema solamente para los creyentes? Fíjate lo importante. Porque si Dios es un tema solamente para los creyentes, entonces Dios es una afición que tienen algunas personas. Como decía un filósofo que se declara ateo, Fernando Savater. Él decía, mire, así como hay gente que se dedica a las carreras de caballos y hablan de las carreras de caballos y las carreras de caballos, así hay gente que vive hablando del Papa, los sacramentos, la misa. Es decir, tienen como su propia idea. Pero fíjate que esa afirmación de este filósofo ateo, Fernando Savater, ¿de dónde nace? Esa afirmación nace de que
Él ve la vida humana como una cosa completa, entera. Y a esa vida humana completa, entera, suficiente por sí misma, alguna gente le agrega un sabor de carrera de caballo y otro le agrega otro sabor que se llama teología y otro le agrega otro sabor que se llama juegos de computador o cualquier afición, cualquier hobby que tenga la persona. Lo que queremos decir entonces es muy serio. Dios, pero esto habrá que mostrarlo, aquí lo estamos enunciando, pero toca mostrarlo. Dios no es un agregado, Dios no es un maquillaje de la vida humana. Dios, mis queridos amigos, Dios pertenece a cualquier definición profunda y sensata del hombre. Cualquier estudio sensato y profundo del hombre encontrará que hay en nosotros una dimensión de infinito, algo que nos lanza más allá de nosotros mismos y que va en la línea de lo que nosotros llamamos Dios. Profundo, ¿cierto? Seguramente, pero en todo caso tan hermoso. Hermanos y amigos, estuvo con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Debo mucho a San Francisco Javier, debo mucho a Santo Tomás de Aquino. Le doy gracias a Dios porque nos abre estos espacios de compartir nuestra fe y con la misericordia del Señor, en la próxima nos encontramos.